Muy buenos días, feliz sábado para cada uno de ustedes. Estamos contentos de compartir y de poder disfrutar juntos. Antes de iniciar el tema, quiero tomar un asuntito. Quisiera compartir la pantalla para mostrar una vista y que sea así más fácil. Así que como se estuvo haciendo la vez anterior, el sábado pasado, se estuvo escogiendo una comisión mayor representativa de la iglesia. Nos reunimos el martes y se escogió el comité de nombramientos. Teniendo esto, queremos informar ahora quiénes son los miembros del comité de nombramientos y que la iglesia puede entonces estar tomando votación. Voy a compartir la pantalla para que veamos ahora los nombres. Aquí tenemos los nombres, espero que lo estén viendo todos, los miembros ahí, y vamos a pedir que nuestra secretaria pueda dar lectura. Ustedes lo están viendo, pero para que ella dé lectura del informe de la comisión especial de los que serían el comité de nombramientos para los líderes del próximo año. Si la hermana Santa María nos dé los nombres que estamos viendo en la pantalla y propone la aceptación. Sí. Tenemos a Julia Martínez, Jaime Santamaría, Isabel Charris, David Meri, Olga Membreño. Como suplentes, Jairo Torres y Leana Reyes. Y secretaria, Julia Martínez y Olga Membreño. Yo propongo a la iglesia estos nombres para que sean escogidos para el comité, la comisión especial para los nombramientos del próximo año. Muy bien, hemos escuchado, hemos visto los nombres. Hay apoyo a la recomendación que la comisión especial está dando. Hay apoyo ahí. ¿Alguna observación adicional que tengamos? Muy bien, si no tenemos ninguna otra observación adicional, a aquellos que son familiarizados con la manito o ponen su cámara, queremos estar tomando votación de nuestros miembros para poder tomar aceptación y poder definir oficialmente que este es el comité de nombramiento. Todos los que estén a favor, nuestros miembros, que estos hermanos sean el comité de nombramiento, pueden levantar la mano aprobando que sí. La mayoría de manos se ve. En contra, la misma señal. Muy bien. Queda votado por mayoría de votos. Permítame mencionar para conocimiento de la iglesia y en particular también de los suplentes, de que los suplentes siempre pueden estar en cada vez que tengamos reunión. Ya estaremos citando oportunamente a todos, así que los suplentes también pueden estar. Tienen voz, excepto que si no están reemplazando a uno de los 5 miembros originales, no tendrían voto, pero sí tienen voz. Y en caso de que tuvieran que funcionar, pues están familiarizados de cómo está funcionando. Así que ya estaremos poniendo en contacto oportunamente con los miembros del comité para poder tener nuestra primera reunión de poder escoger los líderes para el próximo año. Y con esto vamos a meditar en la palabra de Dios. La iglesia sigue y necesitamos tomar estos detallitos administrativos también. Como ustedes posiblemente hayan visto, si se envió algún boletín con el tema, el título de la presentación de la meditación que tengo para esta mañana es La promesa es para hoy. Y es lo que queremos estar mirando en esta mañana, que podamos realmente enfocarnos. Quiero compartir una historia real que sucedió hace un poco tiempo atrás. Es posible que alguno la haya oído, pero viene muy bien aquí. Creo que muchos aquí no la han tenido, no la han escuchado. Y viene muy bien para introducir nuestro tema acá. Lo comparto porque, como pueden ver un poquito más adelante, hay algunas cosas que me identifico personalmente con la historia. Y tiene que ver con el país de Vietnam. Sí, está allá al otro lado, lejos,
Estoy seguro que nadie ha ido a Vietnam, pero posiblemente hemos escuchado acerca del país. En la actualidad es un país dominado por el comunismo. Es común que haya persecución, haya hostigamiento a quienes intentan compartir el evangelio. Sin embargo, la hermandad adventista de allí está aprendiendo que lo que el hombre no puede hacer, el ser humano, Dios puede hacerlo. En especial cuando el pueblo de Dios se une en ayuno y oración. En una ciudad de allá, de casi 4 millones de habitantes. Y quiero hacer una pequeña pausa aquí para que entendamos un poquito lo que estamos hablando. Si nosotros unimos toda la población del condado de Palm Beach, West Palm Beach y todo el condado de Palm Beach, toda la población del condado Broward, Hollywood, Fort Lauderdale, etcétera, etcétera, todas las demás, todo el condado Broward. Unimos también la población de todo el condado de Miami-Dade. No llegan a 4 millones, son 3 millones y algo. Esto es una extensión de quizás más de 100 y tantas millas desde allá la última ciudad al sur de Homestead, Florida City, donde está terminando ya el condado de Miami-Dade, ya en camino para Los Cayos, y seguimos al norte allá en West Palm Beach, a todo el norte allá cuando termina el condado. Todo eso tiene más de 100 millas de extensión y no tiene 300, no llega a 4 millones, 3 millones y algo. Pero esta una sola ciudad que no es tan grande en extensión, tiene casi 4 millones de habitantes. Es que en estas ciudades vive la gente muy apretada, no hay los patios que tenemos acá en muchas de nuestras casas, viven en apartamentos, edificios altos. Por eso es que ve mucha gente. Si usted alguna vez ha visitado Nueva York, ha vivido en Nueva York, o Chicago, o Washington, algunas de estas ciudades antiguas, usted ve de que en muy poca extensión geográfica vive mucha gente por todos los edificios que hay. Bueno, yo visité Bogotá y es una ciudad igual, llena de edificios, en pocas cuadras usted tiene mucha gente. Algo así lo que estamos hablando de la ciudad. A veces la gente piensa que aquí en el sur de Florida es una ciudad grande. Bueno, sí, hay bastante gente, pero nunca se puede comparar con las ciudades de verdad por la concentración que estas ciudades tienen. Aquí no hay esa concentración normalmente. Pero estando aquí vemos de que un pastor, no tenemos no tener edificio iglesia, es un pastor de su hogar iglesia, o no tiene así edificios para hacerlo. Y algunos de sus feligreses, ellos tenían ese deseo ardiente de poder compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, motivados por eso, cogieron y se imprimieron unos DVD con mensajes, videos evangelizadores y otros materiales que son allí y empezaron a repartirlos, pero realmente vieron muy pocos resultados. Lo que sí tuvieron sufrieron muchos hostigamientos y horas de penosas interrogaciones policiales por estos esfuerzos. Aquí es donde yo me identifico, porque siendo en mi primera temprana adolescencia, quizás 12 o 13 años, recuerdo muy bien cuando en la iglesita donde yo crecí, aproximadamente unos 20 y tanto, 30 miembros lo que había, cuando estábamos comenzando el culto, puestos en pie, entonando el himno, oímos una voz alta y era un agente grande de la policía política que estaba parando el culto. Allí se llevó a mi padre, que era el líder del grupo, donde estaba nuestra iglesia, se llevó al pastor que había venido a la capital a tenernos el sermón, se le llevaron preso, porque eran los líderes de esa actividad religiosa. En aquel entonces, cuando pasaban estas cosas, si las personas aparecían, y subrayo aquí, si finalmente lograban aparecer, eran después de meses sin saber dónde estaban. Todos tuvimos que ir a casa
todos muy consternados, especialmente mi familia. Yo, el más pequeño, como dije, tendría quizás 12 o 13 años, empezando mi adolescencia. Tengo esos recuerdos vívidos donde llegamos a casa a orar y no sabiendo cuándo nuestro padre iba a regresar. Dios obró milagrosamente porque por la puesta del sol mi padre regresó. Sin embargo, ha habido otros que han pasado mucho más tiempo o quizás no han regresado en otras partes también. Así que cuando leí esta historia, inmediatamente reviví esa experiencia de mi temprana juventud, como diríamos, por haber experimentado eso. Y eso es lo que pasaban allí. De tal manera que aquellos hermanos allá, viendo eso, casi nada de resultados, desesperados para ver de que Dios finalmente pudiera hacer algo para que pudieran predicar en una ciudad tan grande donde vivían. Entonces el pastor le pidió allí a los miembros de su hogar iglesia dedicar 30 días para ayunar y orar todos juntos. ¿Estuvieron de acuerdo? Así que comenzaron el proyecto, ese desafío de 30 días, ayunaban 3 días por semana, todos los días de la semana oraban durante horas, a veces a solas, a veces acompañados. Al orar, oraban para que Dios abriera las puertas y pudieran ellos poder predicar las buenas nuevas. Dedicaron tiempo para abandonar faltas, confesar pecados. Pasaron los 30 días, terminaron, todo seguía prácticamente igual. Pero no mucho tiempo después de que terminaron esos 30 días, el pastor siente que alguien le toca la puerta. Al abrir, él inmediatamente reconoció quién era la persona. Aquellos que han leído la historia o se mantenían al tanto si vivían de lo que pasaba allá en los años 60, 70, con la guerra de Estados Unidos y Vietnam, recuerdan que la parte de allá de Vietnam que finalmente tomó el poder eran los de Vietcong, es lo que llamaban. Vietcong era el grupo que estaba tratando de impedir que el gobierno que había antes siguiera y que Estados Unidos se fuera. Y era un famoso excomandante que hacía muchas atrocidades. Ahora se le conocía no como comandante del Vietcong porque la situación política había cambiado y habían estado finalmente en el poder. Ahora se le conocía por sus actividades ilegales, narcotráfico, salas de juego, de azar, centros de prostitución. Así que el pastor, cuando vio a esa persona allí, no sabía muy bien si dejarlo pasar o qué iba a esperar cuando vio a esa persona allí. Pero finalmente, estando así en esos segundos de vacilación de saber qué hacer, este excomandante cogió y le mostró uno de los DVD que él había presentado. Entonces, temeroso, pero movido finalmente por el amor de Dios, le invitó a pasar. Comenzaron allí a estudiar la Biblia día tras día por varias semanas hasta que este hombre finalmente aceptó a Cristo en su salud personal. La transformación que tuvo fue maravillosa. Cualquier transformación es maravillosa porque Dios obra, pero hay a veces personas que han sido tan notorias en el mal y que cambian ahora para bien, pues vale la pena rememorar, ¿ve? Así que él comenzó a disolver allí la organización mafiosa. Y notemos de que normalmente la mafia no perdona a los suyos, cuando tú entras no sales, pero de alguna forma Dios obró, él pudo disolver todo eso, cerrar los negocios que no honraban a Dios, y todos empezaron a ver el cambio dramático que tenían. Así que los hombres de él empezaron a hacerle preguntas de qué es lo que estaba pasando. Como resultado de su testimonio, 40 de sus hombres, junto con la familia de esos 40, pronto siguieron sus pasos y aceptaron a Jesús. Él estaba muy feliz, pero no quedó allí complacido con esto. No se limitó simplemente al compartir el mensaje con aquellos que eran sus asociados, sino que él tenía grandes metas. Él quería llevar el evangelio a toda la ciudad. Recuerden que era una ciudad de unos casi 4 millones de habitantes. Así que un día, después de mucha oración,
Dios le dio a este ex cabecilla la idea de organizar una celebración del cristianismo. Pero en un país comunista, celebrar el comunismo, esta es una idea descabellada. Pero para sorpresa de todos, Dios derramó finalmente sus bendiciones de una forma extraordinaria y posiblemente haya sido la primera vez que en la historia de Vietnam, del Vietnam comunista, que haya habido un evento así tan grande público. La gente llegó por multitudes al salón que habían alquilado. El pastor que llevó a Cristo a este excomandante y mafioso, bien conocido en la ciudad, él fue el orador allí. El ex mafioso también compartió su testimonio y otros más. Como resultado, más personas allí se entregaron a Cristo. Se han creado más ahora hogares e iglesias. El grupo de personas que salieron de la banda ya llegó a tener más de 200 miembros y siguen todavía creciendo. Todos tienen finalmente un fervor ferviente, ardiente por el Señor y por compartir su palabra. Se llegaron a compartir en toda la ciudad más de 90,000 DVDs con material evangelizador. Y muchos hoy en día están escuchando el mensaje del Evangelio y por primera vez se está preparando para el pronto regreso de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si el pastor y la congregación no hubiesen estado dispuestos a ayunar y a orar, a abandonar toda diferencia, a suplicar para que Dios interviniera en la ciudad? Mis amados, estoy seguro que no hubiera pasado la historia que acabo de mencionar. ¿Te imaginas entonces tú si nosotros hiciéramos algo similar? Lo que Dios pudiera hacer en nuestro medio si realmente tomamos un tiempo para unidos pedir que Dios pueda estar obrando así. Cuando vemos esto, Elena de White escribió, y quiero compartir en gran parte del tiempo que me queda, varios pensamientos de Elena de White. Ella dice, el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Búsquenlo, oren por él, crean en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Mis amados, cada gran reavivamiento comenzó cuando a lo menos una persona estuvo dispuesta a estar a solas luchando con Dios. Y yo oro para que en nuestra congregación por lo menos haya una persona que pueda ser tocada por el Espíritu Santo, que pueda comenzar a orar para que pueda haber realmente un crecimiento en nuestra iglesia. El Espíritu de Profecía sigue diciendo, las mayores victorias de la iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento, la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de la audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Mis amados, aunque podamos tener algún pequeño comienzo, nuestra generación ha decrecido un poco por la pandemia, no nos reunimos tanto como era antes, pero mis hermanos, cuando empecemos a reunirnos pronto, confiemos que la iglesia va a crecer, pero va a crecer si tú y yo entramos en un periodo de ayuno y oración, cada uno individualmente, pidiendo que Dios transforme nuestras vidas, pidiendo que Dios pueda obrar en nuestras medios y nos prepare para poder hacer eso. Y aquí es donde viene la lectura bíblica que fue leída, el profeta Joel. Aquel entonces la nación estaba en una gran aflicción espiritual. Como resultado de esta gran aflicción, se ordenó finalmente a los líderes que convocaran una asamblea solemne para que reúnan al pueblo allí para ayunar y orar. ¿Y cuál fue el resultado de dedicar ese tiempo, ayuno y oración? El profeta no solo dice que Dios eliminaría la plaga de langostas que estaban sufriendo. Bueno, quizás si hacemos algo aquí, quizás pueda eliminarse la plaga del COVID que estamos viviendo. Pero dice allí de que Dios proveería, satisfaría sus alimentos, sino que vemos que habría un gran reavivamiento del Espíritu Santo. Y es lo que leímos, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y eso es lo que tú y yo necesitamos urgentemente que pase en nuestra iglesia.
comentando esto, Leonard White dice, si esta profecía de Joel hay un cumplimiento parcial en los días de los apóstoles, recuerda allí que cuando Pedro estaba predicando en el Pentecostés, porque estaban oyéndole que estaban hablando en los diferentes idiomas, eso lo vimos, la historia de los niños fue mitad inglés, mitad español, se desenvuelve mejor en español, en inglés porque están aquí. Eso había pasado con todos aquellos judíos de la diáspora que habían salido al exilio por muchos lugares, regresaban especialmente allí para la fiesta como mandaban y venían, pero ya esos hijos apenas hablaban el hebreo, ellos hablaban el idioma de los demás y dicen, ahora estamos escuchando a esta gente simple que está hablando en nuestro propio idioma. Para que vean de que no, el ser humano no cambia mucho, lo que estamos viendo hoy en día pasa en aquel entonces, entendamos bien lo que hay. Y allí entonces vemos de que Leonard dice que esa profecía tuvo un cumplimiento parcial allí en el Pentecostés. Sigue diciendo la cita. Estamos viviendo en un tiempo cuando se ha de manifestar aún más evidentemente al pueblo de Dios. Él derramará en tal manera su espíritu sobre su pueblo que éste se convertirá en una luz en medio de la oscuridad moral y se reflejará una gran luz en todas partes del mundo. Ojalá aumentara nuestra fe para que el Señor pudiera obrar poderosamente por su pueblo. Y la cita termina aquí, este párrafo, yo digo amén, que sea así, Señor, que pueda ser allí. Mis amados, jamás se inició en ningún lugar del mundo un gran reavivamiento espiritual sin que hubiera una oración unida. Cristianos que oran unidos fervientemente porque haya un reavivamiento. Por lo tanto, apropiémonos nosotros de ese don. Cuando el camino, dice el Espíritu decía, esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Así como Satanás no puede cerrar las ventanas del cielo para que la lluvia venga sobre la tierra, así tampoco puede impedir que descienda un derramamiento de bendiciones sobre el pueblo de Dios. Mis amados, debiéramos aprender lecciones de nuestros hermanos allá de Asia, país de Vietnam y otros lugares así. Pero lo que tenemos que preguntarnos es si realmente nosotros sentimos esa desesperación por ver que el Espíritu Santo pueda tomar posesión de nosotros, pueda tomar posesión de la iglesia y poder predicar con poder. Sentimos hoy esa desesperación por tener ese reavivamiento personal. Tenemos esa suficiente desesperación para salir de nuestra cómoda rutina, unirnos con nuestros hermanos y hermanas en oración y poder predicar. Permítame ilustrarte qué cosa quiero decir con desesperación. Leí esta otra historia recientemente. No creo que a mí nunca se me hubiera ocurrido, ni tampoco estoy sugiriendo que tú lo hagas si en algún momento te encuentras en la situación. Lo vas a entender cuando oigas la historia. Se cuenta que un miembro llegó un momento y le preguntó a su pastor qué es lo que él necesitaba para vivir un verdadero reavivamiento del Espíritu Santo en su vida, en su ministerio. Yo quería tenerlo y dice, ¿qué tengo yo que hacer? Y el pastor pensó un momento y le dijo, mire, para yo explicarte de esto tengo que bautizarte de vuelta. Sobre todo demostrarlo. El libro se quedó un poco asombrado porque dice, no, si yo he sido bautizado, ¿por qué va a ser? Pero era tanto su deseo de saber cómo podía ser, así que finalmente, aunque extraño como le parecía, accedió. Y llegó el día que estaban ahí en el bautisterio para bautizar. ¿Recuerdan ustedes de cuando han visto el bautismos? Hay algunos pastores que tapan el rostro de la persona, el candidato. A mí no me gusta hacer eso. Yo le tomo en la mano para que la misma persona se tape el rostro si desea. Hay algunas personas que sienten un poco de molestia, creo que todos cuando me están tocando el rostro, personas extrañas. Pero el pastor aquí, él le tapó la nariz a este hermano y llegó allí y lo sumergió en el agua. Pero en vez de sacarlo inmediatamente, como han visto que siempre se hace, el pastor lo mantuvo abajo del agua.
Sin estar seguro de lo que estaba sucediendo, el hombre forcejeó un poco para salir. Recuerda que el pastor le estaba manteniendo bajo el agua y con la nariz tapada. Así que el pastor ahora todavía con más fuerza lo mantenía. Después de unos instantes, finalmente, el hombre entró en pánico. Y pensando que lo que el pastor estaba haciendo era tratarlo de ahogarlo allí. Por lo tanto, empezó a dar manotazos, a forcejear, finalmente con toda violencia para poder liberarse. En ese forcejeo, cuando estaba bien duro el forcejeo, entonces el pastor lo saca. Y con gran agitación, y tratando de tomar un poco de aire por todo el tiempo que había estado abajo en el agua, el hombre ahora le gritó: ¿se puede saber qué rayo lo que usted estaba haciendo? ¿Acaso es que quiere ahogarme? El pastor le respondió con calma. Le dijo: mira, mi hermano, cuando tú desees un reglamento tan desesperadamente como recién deseas volver a tener aire, entonces el Señor va a enviar el reglamento. Mis amados, cuando se tratan de cosas del mundo, mostramos mucho interés, mostramos gran fervor. Sin embargo, necesitamos poner interés y fervor en las cosas celestiales. La profecía dice: la mayoría de los que profesan ser cristianos no tienen idea de la fuerza espiritual que podrían tener si fuesen tan ambiciosos, celosos y perseverantes para alcanzar el conocimiento de las cosas divinas como lo son para obtener las miserables y perecedoras cosas de esta vida. Las masas que profesan ser cristianas se satisfacen con su condición de enanos espirituales. Yo me quedé pensando, digo, ¿será que nuestra iglesia está compuesta, empezando por este servidor, de enanos espirituales? ¿Será que tú o yo realmente somos enanos espirituales? Y me parece que a menos que tú seas un enano físicamente, y de nuevo no te burles de él, pero si a ti te llaman que eres un enano, en una medida lo tomamos como insulto. ¿Será realmente de que espiritualmente somos enanos? La profecía sigue diciendo: muchos se perderán, aunque esperaron y desearon ser cristianos, pero no hicieron esfuerzos fervientes, por lo tanto serán pesados en la balanza y hallados falsos. Y yo me pregunto, mi amado, cuando se pese la balanza, ¿cuánto pesarás? ¿Darás la medida que Dios quiere? Y mientras pasamos este tiempo, mientras esperamos, hay algunos que en lugar de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, están esperando ociosamente que alguna ocasión especial de refrigerio espiritual grande puede llegar allí, aumente entonces la capacidad de iluminar a otros. Pero descuidan hoy en día sus deberes y privilegios actuales y permiten que la luz que Dios les ha dado ahora se empañe si la espera de un tiempo futuro allí, sin ningún esfuerzo de su parte, van a ser finalmente hechos recipientes de las bendiciones especiales que lo transformen y capaciten para servir, esperando que eso sea en el futuro. Es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra esté por terminar, los fervientes esfuerzos realizados por los consagrados creyentes bajo la dirección del Espíritu Santo irá acompañado de una manifestación especial, lo que el profeta Joel dice que hemos estado hablando, una manifestación especial del poder divino, bajo la figura de esa lluvia temprana que sucedió en el Pentecostés y la lluvia tardía, la que esperamos que venga y que debe estar cayendo ya, que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y de la cosecha. Los profetas hebreos allí predijeron ese derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. Ese derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue el comienzo allí de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu va a demorar con su iglesia fiel. Pero acerca del fin de la siega de la tierra, y estamos cada vez más en esos tiempos, se promete allí una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre.
Este derramamiento del Espíritu se compara allí con la caída de la lluvia tardía, y en procura de esto tradicional los cristianos han de elevar esas peticiones al Señor de la mies en sazón tardía. Es respuesta a Jehová: Jehová hará relámpagos y dará lluvia abundante, hará descender sobre nosotros lluvia temprana y tardía, como decía Joel. Mis amados, pero a menos que los miembros de la iglesia de Dios hoy tengan esa relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. A menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo, recuerda la parábola de las 10 vírgenes, no recibirán la gracia adicional en tiempo de la necesidad especial. Únicamente, dice la Escritura, profecía, los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia. Yo oro para que tú y yo podamos cada día estar recibiendo esa nueva provisión de gracia. Esos que lo hacen tendrán una fuerza proporcional a la necesidad diaria y su capacidad de poderla emplear. En vez de esperar algún tiempo futuro en que mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial venga, sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, se entregarán entonces ellos diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están a su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro donde quiera que estén. O sea, en alguna humilde esfera de trabajo, en el hogar o un ramo público de utilidad que sea. ¿Quién nos quiere leer, por favor, Mateo 13, versículos 45 y 46? ¿Quién tiene Mateo 13, 45 y 46? También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, y hallando una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos, eso lo tenemos que hacer. Si tenemos la perla preciosa, para tenerlo, dejemos que las demás cosas que quitan nuestro esfuerzo puedan estar allí. Hablando de la profecía de cuando Jesús resucitó, recuerdan el gran chasco que tuvieron. Parecía que todo había sido perdido. Parecía que nada iba bien. Acuérdate de estos dos discípulos que iban en camino a Emmaús, cabizbajos, como que allí el mundo se había acabado, la esperanza, todo allí ya no había más esperanza. Pero finalmente la esperanza volvió. Jesús resucitó, Jesús se mostró ante ellos y tomaron esa nueva esperanza. Esas buenas nuevas finalmente de un Salvador resucitado fueron finalmente llevadas hasta los últimos confines del mundo habitado. La iglesia pudo contemplar allí cómo los conversos fluían hacia ella en todas direcciones, como dice Hechos Dios. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los creyentes se convertían de nuevo, los pecadores se unían con los cristianos para buscar la perla de gran precio. La profecía finalmente se había cumplido. El flaco será como David y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová, como dice la Escritura. Cada cristiano finalmente vio en su hermano la semejanza divina de la benevolencia y el amor. Prevalecía allí entre ellos un solo interés, un objeto era el que predominaba a todos los demás. Todos los corazones latían armoniosamente. La única ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar por ese engrandecimiento de su reino. Y eso es lo que estamos orando, implorando de que todos podamos llenarnos de este mismo espíritu. Pero allí en palabras del gran maestro dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, gran poder y gran gracia era en todos ellos. Mis amados, el Señor añadía
cada día la iglesia los que habían de ser salvos. Pero es cuando tú y yo nos preparamos para eso. El Espíritu de Cristo animaba a toda la congregación porque habían encontrado finalmente la perla de gran precio. La pregunta que te hago a ti, me hago a mí, ¿hemos dado la perla de gran precio o todavía la estamos buscando? Estamos ansiosamente recibir el Espíritu Santo, así como aquel hombre ahogándose en el experimento que hizo el pastor. Mis amados, quiero ir concluyendo con esta promesa para que finalmente pueda estar en sintonía tu mente, tu corazón, la mía, todos nosotros con el Espíritu Santo. Por medio de la revelación, el Espíritu de Profecía dice, estas escenas han de repetirse y con mayor poder. Estamos anhelando para que en nuestra iglesia eso suceda. El Espíritu Santo, ese descenso en el día de Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia será más abundante. El Espíritu espera que lo pidamos y lo recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en su plenitud y por el poder del Espíritu Santo. Los hombres discernirán el valor de la perla preciosa y junto con el apóstol Pablo podrán decir allí lo que hay. ¿Quién nos quiere buscar allí? Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Filipenses 3, 7 y 8 dice lo siguiente. Pero lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Y más aún, considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Será posible que tú y yo podemos tener esa misma experiencia? ¿Podemos llegar a esa misma contabilidad de que era ganancia, lo consideramos pérdida, lo que pensamos que era pérdida, sea ganancia por ganar a Cristo? ¿Será posible que esto sea allí? Mis amados, quiera Dios que nosotros no seamos pesados en la balanza y hallados faltos. Recuerda, esa frase vino cuando el rey Belsasar en aquella noche de lujuria mandó a traer los vasos del templo de Jerusalén para con ellos beber vino en la orgía, en el bacanal que tenían allí con los príncipes y demás. Entonces esa mano misteriosa en la pared que escribía, y no quiero decirle, finalmente Daniel pudo estar allí dando el resultado. La última de esa frase dice, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. No sé si recuerdan en nuestros pueblos, nuestra infancia, el tiempo de nuestros abuelos, esas balanzas donde íbamos al mercado para comprar algo y entonces pedíamos allí 1 kilo, medio kilo, que sea, y echaban allí en la balanza para ver. Habían algunos muy hábiles que echaban así con medio de golpe para que la balanza bajara y rápido la sacaban y siempre había un poquito menos. Si dejaban que la balanza se asentara, verían de que no estaba completo. ¿Será posible que cuando el Dios del cielo te ponga a ti y a mí en la balanza, seamos hallados faltos? Nuestras oraciones, por lo tanto, deberían ser desesperadas, deberían ser urgentes, para que nosotros podamos esperar grandes cosas. Mis amados, Dios se deleita en honrar las oraciones desesperadas, especialmente cuando su pueblo unido ora por un avance unido, apoyándose con fe en su palabra, pidiendo recepción del Espíritu Santo. Sí, mis amados, el cielo se mueve cuando el pueblo de Dios ora. Quiero dejarte una sugerencia de puntos por los cuales orar. Quizás deberíamos estar orando por la restauración de los enfermos, por las familias que están en duelo, que han perdido seres queridos por COVID u otra cosa. Orar porque seamos solidarios el pueblo de Dios. Orar por los matrimonios. Dios está tratando de mantener las familias, el diablo está tratando de destruir las familias. Orar para que haya el culto familiar donde Dios pueda estar presente en cada hogar.
Orar por los profesionales de salud para que ellos den fortaleza cuando están tratando todas estas cosas. Orar para tener más confianza en Dios en medio de todo. Orar para que haya un compromiso más grande espiritualmente, porque haya más estudio de la palabra. Orar por la restauración de los que se han apartado de Jesús. Y si tú y yo hemos sido los que estamos un poquito así fríos, que podamos ser finalmente restaurados. Mis amados, el cielo se mueve cuando el pueblo de Dios ora. Que tú y yo podamos orar, que podamos unirnos, que podamos ansiar de una forma muy vigente, muy ansiosa, muy desesperada, que el Espíritu Santo venga y podamos compartir las buenas nuevas para que un día, cuando seas pesado en la balanza, no tengas que escuchar las palabras, pesado así en la balanza, la idea de falto, sino que por el contrario, tú y yo podamos escuchar: venid, bendito es mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, porque fuimos pesados en la balanza y por estar en Cristo, que nos da el peso completo, fuimos hallados completos. Que Dios te bendiga. Amén.